Buenos días, soy Jordi Planti y hoy os quiero hablar de las 5 fases del ego. Esta información le he dado esta forma, es cosecha propia, simplemente es una reflexión propia del conocimiento que he adquirido y las experiencias que he vivido en un proceso de transformación en el que llevo mucho tiempo ya en él. Para entender el significado de la vida, lo que somos y lo que podemos ser, hay que aplicar y entender un poco todos estos conceptos y comprender el conocimiento y el significado que hay detrás de cada uno de ellos. Voy a intentar que este vídeo sea corto para concentrar mucho la información. El número 1 es el reinado del ego. El ego es un sistema de pensamientos basado en el miedo que vive en nuestro cuerpo y que es donde se fundamentan todos nuestros miedos. Pero no es lo que somos. Lo que pasa que, como nadie nos enseña a usarlo y nacemos con él, a través del ego construimos una identidad, con lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que creemos posible y lo que creemos imposible, los atributos de personalidad que nos ponemos, todos los bloqueos, los traumas, todas las circunstancias que vivimos, hace que le demos forma a ese sistema de pensamiento que es el ego. Y siempre está basado en culpa, en juicio, en miedos, y como nacemos con él, y esa identidad la construimos con el tiempo y nadie nos enseña a construirla, esa identidad se construye de manera inconsciente. Pero realmente esa identidad no es lo que somos, porque si te lo paras a pensar, si tú el día de mañana tienes un accidente y tienes amnesia y te olvides de quién eres, tú seguirás existiendo, pero la identidad del ego habrá desaparecido. Entonces es muy importante que esa identificación que tenemos con nuestro ego que nos hace decir yo soy así, no es real, realmente no somos así. Lo único que estamos haciendo, reafirmando esa identidad del ego, es limitando todo nuestro potencial que podemos acceder para convertir nuestra vida en lo que queramos. Entonces, el propósito de este vídeo solamente es dar la información básica para que esta transición que en el fondo tenemos que todos vivir, porque es inevitable vivirla, lo único que podemos elegir es cuándo vivirla, pero todos la vamos a sufrir, ya sea a una edad, a otra o en otra vida, pero este proceso es inevitable, todos lo viviremos. El punto número 1 es el reinado del ego. Aquí es lo que comentaba hace un momento, es esa identidad que construimos desde que somos pequeños hasta que nos hacemos mayores, donde los primeros años de vida, con la influencia de nuestros padres, es donde forjamos esa identidad y donde forjaremos también los bloqueos, los traumas y los conflictos que se basará la identidad que construiremos de nuestro ego. En mi caso, que me voy a poner de ejemplo a mí, la identidad que yo construí era de un niño escéptico, no creía en nada que no pudiera percibir con mis sentidos, para mí mis sentidos eran Dios, no existía nada más fuera de ellos. Era una persona también atea, no creía en nada que no fuera materia que pudiera tocar y vivir. Y eso, en el fondo, me hacía ser ignorante, porque no me permitía, rechazaba toda información que no pudiera percibir yo mismo. La creencia era, si no lo veo, no me lo creo. Y no me daba cuenta que, siendo ateo, como era, que he sido prácticamente toda mi vida, lo único que era soberbio, porque estaba rechazando cualquier otra información dando por hecho que yo lo sabía todo. Y no es una forma de creencia el ser ateo, es una soberbia de rechazar todo lo demás, pero que en el fondo, también es una forma de creencia. Yo me convertí en una persona adicta. ¿Adicta a qué? A todo. Yo clasificaba la felicidad en tener una mentalidad positiva en base a la vida y de consumir placeres, consumir muchos placeres, uno detrás de otro. Como más placeres consumía, más feliz creía que era. Y esos placeres, que no son felicidad, son placeres, lo que estaba haciendo era destruirme, porque además esa dopamina que te genera ese placer tiene que ir increciendo, porque cada vez necesitas sentir más dopamina para sentir ese placer que confundes con felicidad, porque los neurotransmisores, las neuronas, esa dopamina les crea como una coraza que hace que cada vez se sienta menos el placer.
¿Qué me pasó a mí? Fue alrededor del 2018. Ahí, para pasar del reinado del ego, que me estaba limitando y no me estaba dejando ser quien realmente podía ser y no me estaba dejando experimentar la vida al nivel que podía hacer, porque yo mismo me había puesto estas limitaciones, estas fronteras, para pasar de la fase 1 a la fase 2 del ego, a la lucha contra el ego, siempre hay un detonante. En mi caso, el detonante fue una formación, que doy gracias a quien me la regaló, en el cual yo iba a esa formación pensándome que no aprendería nada, simplemente fui por compromiso y porque no me costaba un duro, y ahí aprendí un concepto que hasta ese momento no tenía presente, que es que nuestra mente está formada por dos sistemas de pensamiento, el consciente y el inconsciente. Y nos preguntó el profesor, uno es el 95% de nosotros y el otro es el 5%. ¿Cuál creéis que es el consciente y el inconsciente? Pues toda la clase, que éramos unas 100 personas, dijimos en ese momento, tampoco había tanta información como ahora, que el consciente era el 95 y el inconsciente era el 5. Claro, error. El 95% es nuestro inconsciente. Y yo cuando recibí esa información, ahí me hizo la cabeza, ¡pum!, me reventó, porque me di cuenta que llevaba toda la vida sin trabajar el 95% de mi mente y de quién era yo. Y en ese momento es cuando yo empecé a sentir curiosidad por el desarrollo personal, entendí que la mente es plástica y que se podía entrenar. Así que empecé a entrenarla y a querer adquirir mucho conocimiento. Empecé a leer muchos libros, empecé a hacer más formaciones y empecé la lucha del ego. Aquí es cuando te das cuenta que la identidad que has construido en la fase 1, empiezas a identificar cosas de ti que no te gustan. Y dices, vale, pues si yo no soy esa identidad y estoy viendo que estoy haciendo, tengo unos hábitos, tengo unos vicios y tengo unas distracciones que no me gustan, pues puedo cambiarlas. Lo que pasa es que llevas tanto tiempo usando o mal usando esa forma de ser con esos hábitos, que ahí tienes una lucha contra el ego para querer cambiar el comportamiento y cambiar esos hábitos. En esta lucha tienes que tirar de esfuerzo, tienes que tirar de sacrificio, porque yo entiendo que en este punto el ego, que ha sido el amo y señor de toda tu existencia durante toda la vida, es como un animal salvaje. Y tienes que domarlo, tienes que ponerle el pie en el cuello y tienes que conseguir controlarlo. Y eso es muy difícil. Yo realmente, el plan de transformación que aplico a mucha gente que estoy ayudando es para pasar de esta fase a esta fase, que lo llamo el plan BICAM. Es justamente para contrarrestar que este proceso sea lo más rápido y menos doloroso posible, aunque dolor va a haber porque cambiar ciertos hábitos del ego en el cual tienes acostumbrado es muy difícil. En mi caso, tuve que cambiar la adicción que tenía a las series de Netflix, la adicción que tenía a la comida, la adicción que tenía a la pereza, la adicción que tenía el levantarme tarde y al acostarme tarde, la adicción que tenía a la marihuana, la adicción que tenía al salir de fiesta y el emborracharme siempre que salía de fiesta. Tenía muchas cosas que quería cambiar y aquí empezó una lucha con mi ego. Y no os voy a engañar, tardé 6 años. ¿Por qué? Porque también tenía otra creencia limitante que me decía que tenía que experimentarlo todo por mí mismo. No me estaba apoyando en nadie y el apoyarse muchas veces en alguien te permite aprender de sus errores. Yo no quise hacerlo porque consideraba que la mejor manera de aprender era aprendiendo de uno mismo, que es cierto, pero se vuelve más largo y más doloroso. Ahora recomiendo a la gente apoyarse en alguien porque de 6 años que tardé yo, se puede pasar en 30 días esta fase, para luego pasar al dominio del ego, que el dominio del ego es cuando ya consigues ser esa identidad, ya consigues haber reconstruido esa identidad del ego de la cual te sientes orgulloso y además sabes que esa identidad que acabas de construir es la que te va a catapultar a poder tener la vida que realmente deseas. En esta fase de aquí tienes también metido en la mente la idea que para ser tienes que tener. Y estás enfocando toda tu energía y todo tu esfuerzo a tener. Y empiezas a imaginarte cómo quieres tener la vida, la casa que quieres tener, la familia que quieres tener, el coche que quieres tener, el trabajo que quieres tener. Estás enfocando todo al tener.
que eso no es lo correcto, no, pero sí que es necesario en esta fase pasar por eso. Creo que todo el mundo tiene que pasar por eso porque es la manera de poder dominar el ego. Entonces, aquí estás enfocado en el comportamiento. Y se vuelve muy difícil la lucha porque estás cambiando el efecto, estás cambiando la consecuencia desde la consecuencia, estás cambiando el efecto desde el efecto. Y evidentemente se pueden adquirir cambios desde ahí, pero corres el riesgo de que como no has cambiado la causa, que es tu auténtica identidad del ego, puedes volver a recaer. Cuando ya dominas el ego del todo, es porque ya no solamente estás cambiando los hábitos y los comportamientos, es porque has cambiado tu manera de ser, has cambiado tu identidad. Y entonces aquí estás enfocado al tener y aquí ya te enfocas en el ser. Ser, hacer, tener. Ese es el orden correcto. Y aquí es cuando realmente dominas el ego, porque hasta que estás en esta fase, solamente cambias hábitos y esos hábitos te pueden provocar echar de menos los hábitos antiguos porque estás siendo la misma persona que eras. En mi caso, por ejemplo, la marihuana, yo cuando conseguí dejarla desde este punto de lucha, yo me pasé mucho tiempo echándola de menos, pensándome que era necesaria para mi felicidad porque seguía viviendo desde la misma identidad. Ahora, cuando conseguí dominar mi ego y cambiar y reinterpretar mi identidad, aquí mi nueva identidad, la marihuana no tenía cabida, incluso ahora mismo es que me da asco. No me importa si la huelo de alguien, no soy el capullo que dice no me gusta ahora, pero no me he ido a ese lado, estoy en un momento equilibrado, pero sí que es verdad que ya no la echo de menos, que eso es lo importante, y ya he sanado el conflicto que tenía dentro con la marihuana gracias a haber cambiado mi identidad. Y cuando ya has cambiado toda tu identidad, y ya has dominado el ego, aquí tu vida empieza a cambiar de verdad. ¿Por qué? Empiezas a desarrollarte físicamente, empiezas a desarrollarte mentalmente, empiezas a desarrollarte espiritualmente, empiezas a ganar dinero. Toda tu vida empieza a moverse de una forma que te sientes súper, súper orgulloso. Pero hay un riesgo que yo lo he sufrido hace muy poco, que es la sofisticación del ego. ¿Por qué? Porque el ego trabaja 24/7 y aunque tú lo domines y lo hayas domado en la lucha, él se va a acostumbrar a la nueva química que le genera tu nueva identidad y en ese momento se te están alineando los dos sistemas de pensamiento, el del tu yo real, el de la conciencia, y el del tu yo del ego. Y entonces es mucho más difícil discernir el origen de esos pensamientos. Y tú te estás pensando, porque ya has conseguido dominar el ego y cambiar la identidad, te estás pensando que estás pensando desde tu conciencia y resulta que no, que te está volviendo a dominar el ego. ¿Por qué? Porque el ego ya se ha acostumbrado a tu nueva identidad y está cogiendo el timón otra vez de tu vida. Y tú te estás pensando que te estás elevando a nivel de conciencia, pero lo único que estás haciendo es hacer el ego más sofisticado. ¿Cómo puedes interpretar en este punto de dónde vienen los pensamientos para saber cómo actuar y para saber realmente que estás actuando desde el sistema de pensamientos correcto, que es el de la conciencia, que es el que viene del amor, y no el del ego, que es el que viene del miedo? Pues analizando tus propios conflictos. Yo en este punto, el problema que me encontré es que empiezas a sentir que el mundo no está a tu nivel. Empiezas a sentir que mientras todo el mundo sigue aquí, en el reinado del ego, y tú ya estás aquí, empiezas a sentir conflicto con todas las personas que no están aquí. Y no te das cuenta que ese conflicto que sientes en tu entorno, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, todo eso, todo ese conflicto es un conflicto tuyo. Es decir, tú tiendes a querer separarte porque consideras que la energía que se emite desde aquí no es la correcta y tiendes a querer aislarte, te vuelves evitativo a los conflictos. Cuando ves que alguien se queja, analizas que se está quejando y quieres de alguna manera separarte porque tú quieres estar en paz, porque tú ya tienes el nivel de conciencia suficiente para saber que la felicidad es estar en paz con uno mismo y tiendes a querer huir para encontrar esa paz. Pero lo que no nos damos cuenta es que huyendo nunca encontraremos la paz. La paz se encuentra dentro de la guerra. Cuando tú realmente consigues sentir paz
estando en medio del conflicto, ahí es cuando realmente estás operando desde un nivel de amor y de paz interna que te permite experimentar la vida a un nivel muy alto. Yo esta fase la he sufrido hace muy poco, en un retiro que fui de Jorge Carrasco, en el cual aprendí que todos los conflictos que yo sentía en mi entorno eran míos, no eran de nadie más. Y en el momento que me di cuenta que yo estaba evitando esos conflictos y que el evitar esos conflictos estaba creando los conflictos, cuando acabé el retiro, vine a casa con las ganas de enfrentarme a esos conflictos para atenderlos de manera diferente. Quería vivir ese conflicto para yo gestionarlo desde otro punto que no estaba haciendo hasta ahora. ¿Y sabes cuál fue la sorpresa? Que los conflictos desaparecieron. En el momento que tú quieres estar en paz en medio del conflicto, el conflicto dejas de percibirlo, dejas de interpretarlo, porque en el fondo es una interpretación tuya, es una percepción tuya, porque todo en esta vida pasa primero por el filtro de la mente. En el momento que tú anulas ese conflicto dentro de tu mente, lo que estás proyectando fuera ya no tiene conflicto, ya no genera conflicto a los demás. Y me cuesta mucho a día de hoy, desde este punto de mentalidad, encontrar conflicto en los demás. Y cuando lo encuentro, en vez de salir huyendo como hacía antes, me alegro, porque en ese momento pienso, ¡buah! Es un momento de conflicto, voy a analizar mi mente, voy a cuestionar a ver qué pensamientos me vienen y qué sensaciones me vienen y qué emociones me vienen para saber cómo puedo gestionarlas. Y evidentemente todavía no he llegado a niveles muy altos, porque de vez en cuando siento aún, a veces siento a un compañero o a alguien cerca mío que me está atacando, o mi ego está interpretando que me está atacando porque soy yo el que me estoy sintiendo atacado, siento esa pequeña sensación de ataque y entonces empiezo a analizar las sensaciones que tengo. Y empiezo a, de alguna manera, dejarla ir y recordándome a mí mismo de que esa sensación no es real, que simplemente la está creando mi ego, pero que no tiene nada que ver. La otra persona que yo estoy interpretando que me está atacando, realmente no me está atacando, porque todo el mundo cuando se ataca no ataca a los demás, se ataca a sí mismo, porque está en petición de ayuda, porque el ego es el que le hace sentirse atacado, pero realmente no estamos siendo atacados, simplemente es una persona que en ese momento no está pudiéndolo hacer mejor. Y tenemos que entender que todo lo que emitimos y proyectamos hacia afuera es algo que tiene que volver hacia adentro. Y pasar de esta fase a esta fase ha sido precioso. Ha sido lo más bonito que me ha pasado en la vida. Cuando estás aquí, proyectas culpa, proyectas ataque. No comprendes a los demás, los cuestionas a todos. Intentas cambiar el mundo. Y tú no puedes cambiar el mundo. Hay una frase que me gusta mucho que dice, aunque el mundo no cambie, si tú cambias, todo cambia. Y es cierto, cuando has conseguido llegar aquí a la transición del ego, y tú ya realmente ya no proyectas ese ataque en vez de proyectarlo en forma de ataque, lo proyectas en forma de compasión hacia la otra persona porque sabes que está en petición de ayuda, en ese momento ese ataque que se convierte en compasión, en tu interior se convierte en paz. Y cuando sientes esa paz, sabiendo que nada externo a ti puede afectar el cómo te sientes, eso es donde creo que debe llegar todo el mundo. Y estas 5 fases son 5 fases que en algún momento de la vida, ya sea en esta o en otra, todo el mundo va a pasar, porque el ego es una identidad basada en una ilusión, es una identidad falsa, es una identidad que no existe. Y lo que no existe es temporal. Lo que realmente existe, que es nuestra conciencia, que es atemporal, eso sí que es nuestra auténtica identidad. Y en algún momento perderemos la falsa identidad del ego y trascenderemos a la auténtica identidad de nuestro ser. Y lo que hemos venido a hacer en este mundo, que es a recordar quiénes somos, tenemos que pasar estas 5 fases para llegar a él. Esta información es para que alguien que ya esté despertando, que haya tenido un detonante y quiera empezar a vivirlo, que conozca de manera intelectual, que conocerlo de manera intelectual no significa tenerlo integrado, pero el conocerlo de manera intelectual te permitirá trabajarlo día a día
para que puedas ir superando cada una de estas fases y poder llegar a experimentar la vida desde aquí. Porque esto, desde aquí la vida, es maravilloso. Si alguien necesita acompañamiento y ayuda y quiere pasar del reinado del ego a la lucha contra el ego de una manera rápida y lo menos dolorosa posible en 30 días, tengo el mejor sistema del mundo. Para mí no es soberbia, lo digo desde el corazón. Te pones en contacto conmigo y lo ponemos en marcha. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.